La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Mira, aquí nos han puesto el nombre completo. Sí. Yolanda Anabel Belloso. Sí que... Revelaron mi primer nombre. Yolanda Anabel Belloso. Y el Yolanda nunca lo había escuchado. Ni yo, diputada. ahorita me sorprende. No vaya a ser que por bocones nos pase algo. No, yo no censuro. Bienvenida. Bienvenida, bueno, conocida, ¿verdad? Es su nombre segundo. político es Anabel Belloso, diputada del FMLN. Gracias por estar con nosotros, Anabel, bienvenida. Muy buenos días, gracias Diana Verónica, Tony, es un placer para mí poder compartir con ustedes, empezando este martes de plenaria, por cierto, y donde hay también muchos temas de interés para la población, así que ya lista. Mira, es que no han Justo parado, porque el viernes hubo extraordinaria también, ¿verdad? Y ayer fueron comisiones. Sí, bueno, fue ordinaria realmente la del viernes. Ajá. Para la elección de la Procuraduría. También. Y hubo ahí otros temas, incluido lo del nuevo mes para régimen de excepción. Uh-huh. Y las sesiones de comisión que fueron el día de ayer. Cabal. Y ahora vamos a plenar. Sí, y gracias por aceptar la invitación, porque justo ayer, como a las 10:30, 11, estaba Anabel en el fragor de la Comisión de Reformas Electorales, ¿verdad? Y cuando estaba viendo yo el Twitter y vi que estaban aprobando las reformas de las cuales vamos a conversar hoy, fue así como, Anabel, mire, puede venir mañana. Vaya, sí, me digo, no sé qué, no sé cuánto. Y así que gracias porque de un día para otro. Y precisamente hoy van a aprobar estas reformas, parece, Anabel. Sí, ahora va incorporado el dictamen de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales en la agenda de la plenaria. Nos saludé a la audiencia, un saludo también para todos los que están pendientes a esta hora de la mañana. Va la aprobación, se somete a consideración del Pleno, pero obviamente la aprobación del dictamen de la Comisión de Reformas Electorales, que el día de ayer, hay que decirlo, luego de varias semanas de no tener reunión de la comisión y de no hacer un debate, digamos, público en la construcción de lo que ayer ya Nuevas Ideas presentó como un cambio, digamos, en varios sentidos en torno a la propuesta que ellos mismos incorporaron el 5 de julio de este año. Sobre el voto en el exterior. Sobre el voto en el exterior. Quizás aquí hay que hacer un antecedente, ¿verdad? El año pasado, el 7 de septiembre, se recibe la primera iniciativa de Nuevas Ideas en torno a este tema. También aquí hay que aclarar que no es cierto que nunca antes ha existido alguna modalidad o algo que habilite, claro, con sus fallas, ¿verdad? Con sus posibilidades de mejora. O deficiencias, ¿verdad? Deficiencias que habían permitido que en otros procesos, específicamente para la elección presidencial, nuestros compatriotas en el exterior votaran. Esto fue por primera vez en 2014, se da nuevamente en el 2019, y Nuevas Ideas lo adopta como un tema desde el primer día de la Comisión de Reformas Electorales en este periodo legislativo. Y la propuesta ingresó el 7 de septiembre pasado. Hay que recordar que la sala que impuso Nuevas Ideas a través de sus diputados el 1 de mayo del año pasado emitió una sentencia. Yo, pues obviamente tengo valoraciones claras en no reconocer la legitimidad de esa sala. Sin embargo, ellos toman esa resolución, que es una de las primeras resoluciones que emitió la sala impuesta por Nuevas Ideas, donde decía que todo lo que existía en torno al voto desde el exterior no se tomaba como válido y que había que legislar. Y también aquí es bueno traer en cuenta que la legislatura anterior, porque ya había una sentencia que mandataba que la Asamblea Legislativa debía ampliar el voto desde el exterior, no solo para las presidenciales como estaba legislado, sino que a otro tipo de elecciones, y además dejar regulado de manera clara el derecho a participar en una candidatura. Que ahí hay una gran serie de discusiones y de aspectos a tomar en cuenta. Exacto, porque por lo menos desde nuestro punto de vista, y lo mantuvimos siempre,
el tema del voto pasivo, que es el participar en una candidatura, nunca ha estado limitado. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos claros incluso en esta legislatura de diputados que son o han sido residentes en el exterior y ahora están ahí. Y así han existido alcaldes a lo largo de los años, alcaldesas que deciden venir a participar, han participado, han resultado electos y han estado ahí. O sea, nunca ha estado negado el derecho. Sin embargo... Walter Alemán es un ejemplo de exacto, ellos. Exacto. De quienes han vivido fuera y ahora son diputados. Entonces es una muestra que el derecho, en ese caso específico, el ejercicio del sufragio pasivo, que es ser candidato o candidata, no ha estado limitado. Sí podía, y eso es algo que lo hemos sostenido, incluso el tribunal lo planteó en otros momentos, mejorarse o facilitarse los procesos para la inscripción, porque no es una condición de igualdad de que yo que vivo aquí puedo ir a la corte a pedir un finiquito, a Hacienda a pedir solvencia, que alguien que vive desde el exterior que tiene que trasladarse. Pero para eso hay procedimientos administrativos que podían mejorarse. Hago todo este antecedente porque usualmente en el discurso, y me parece muy irresponsable porque al final no es correcto mentir, y sobre todo en un tema tan sensible que tiene que ver con la voluntad popular. O sea, las elecciones son un tema de voluntad popular, que la gente expresa, ¿verdad?, su opinión y decide quién le va a representar en los espacios a través de la votación. Entonces, en esto se había venido, digamos, trabajando. ¿Qué pasó el año pasado luego de la primera propuesta que ingresó? Que aquí yo también quiero decir algo. Nuevas Ideas ya tenía claro desde el inicio cuáles modalidades quería. No sé qué pasó del 7 de septiembre al 14, que se termina aprobando la ley que está vigente, al menos hasta hoy, porque hoy se deroga con esta nueva ley, que las modalidades eran por internet, remota por internet, y la electrónica presencial. Y ahí está el registro, la gente lo puede verificar. Todavía ayer yo revisando documentos veía cómo la versión del 11-12 de septiembre del año pasado incluía las modalidades, pero a última hora, esa vez, antes de la aprobación, el 14 de septiembre de 2021, Nuevas Ideas presenta un nuevo documento donde se dejaron una serie de vacíos, no se definió modalidad, y es la ley que teníamos aprobada hasta ahora, que tiene solo como 14 o 16 artículos, que es bien ambigua, no dice mayor cosa. Por eso estaba pendiente la definición de las modalidades, que a esta fecha yo debo decir que el tribunal está contra el tiempo. O sea, el tribunal hasta regañado estuvo ahí Romeo Auerbach. Y miren, de una u otra forma hay razón, porque al final los tiempos en materia electoral para la planificación, para elaborar presupuestos son fundamentales. O sea, no se trata de cualquier cosa. Pero Anabel, aquí históricamente al tribunal lo agarran que en pocos días tienen que organizar. Y miren, o sea, vámonos a la elección en donde se desbloquearon las listas. Un mes antes creo que fue la resolución de la Sala de lo Constitucional. Voto cruzado fue que abrió las listas y permitió el voto cruzado, y el pobre tribunal a ver cómo resolvía, pero que tenía que hacerlo. Sí. Y después decía la resolución, tenía que la Asamblea Legislativa legislar al respecto. Sí. O sea, aquí hay una responsabilidad compartida de todas las instituciones. Claro, el discurso de Nuevas Ideas siempre ha dicho de que Arena y el FMLN le ponían trabas a los hermanos en el exterior para votar, o sea que no era fácil. Vaya. ¿Y cómo ha quedado hoy? Vaya, y solo digo algo rápidamente, por eso a raíz de ese tipo de situaciones que ponen a contratiempo al tribunal, se reformó en el código y se incorporó un artículo que prohíbe reformas electorales un año antes de los procesos, que sería febrero, por lo menos en temas que pongan en riesgo el buen desarrollo del proceso electoral. Eso, digamos que se ha venido respetando al menos ya en los últimos en las últimas años, dos elecciones. En las últimas dos elecciones, pero sí, porque es irresponsable a última hora poder poner en riesgo el buen desarrollo del proceso, que al final es afectar el derecho de la gente a votar, ¿verdad? Que eso es lo que hay que poner en el centro. Con respecto al otro tema, luego de esto, ¿verdad? Hay que decir que el día de ayer ya les decía, luego de no haber sesionado muchas semanas, Nuevas Ideas presenta en la comisión una serie de reformas a la misma propuesta que ellos habían incorporado, que en este año la dejaban únicamente, ¿verdad?, la propuesta que incorporaron en julio, para que la votación fuera por internet. Yo aquí quiero decirle a la gente, y lo hemos reafirmado de manera permanente, que nuestro compromiso, al menos como FMLN, como grupo parlamentario allí representado,
ha sido siempre buscar que se avance en la garantía de este derecho. Pero como les dije yo un día a los colegas ahí en la comisión, o sea, no se trata solo de soplar y hacer botellas, es un tema que debe cuidar hasta los mínimos, porque para empezar los procesos electorales deben basarse en la confianza. Aquí en el país, y como en muchos otros lugares, ha sido, digamos, por la tradición o la historia que tenemos también, el recorrido histórico en tema electoral, que la desconfianza está siempre en la mesa. Entonces, se debe buscar que las leyes, los procesos vayan dando garantías, tengan candados que produzcan confianza en todos los actores, principalmente en la población que es la que vota, que tenga seguridad de que si ella vota por X o Y, eso se va a reflejar en el resultado. ¿Y qué hay hasta ahora? Cuando presentan esa iniciativa en torno a la votación por Internet, hay que decir que la votación por Internet casi no tiene desarrollo todavía a nivel internacional, ni siquiera en países altamente desarrollados. Vemos ejemplos como el caso de Alemania, donde lo que hicieron fue declararlo inconstitucional y dieron paso atrás. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo, de vulneración, de la habilitación de un fraude, se da más fácil así, por el uso de la tecnología. Por el uso de la tecnología. Claro. Si hackean la Casa Blanca y un montón de instituciones altamente custodiadas, no van a vulnerar un sistema de estos. Y sobre todo cuando hay tan poco tiempo, cuando se generaliza para que se aplique en toda la votación en el exterior y no se va paso a paso, porque a veces se dice, pero es que en tal lugar lo hacen. Miren, pero países, por ejemplo, como Brasil, que no tiene, digamos, por internet, sino que es electrónico, ¿verdad? Con una maquinita, han pasado perfeccionando el sistema por años. O sea, estas personas llegan a un lugar, ¿verdad? Exacto. Que normalmente es la embajada o el consulado de su país en el exterior, y desde allí hay una máquina a través de la cual emiten su voto. Sí. Pero esto es como que lo hicieran, o sea, el proceso en sí, Anabel, es como que lo hicieran también desde su dispositivo o desde su casa. Sí, porque no hay, digamos, prueba física. Ajá. Que hoy por hoy el papel es la garantía máxima. Y eso lo vemos porque no necesariamente otros países que tienen el voto desde el exterior de manera presencial en consulados o embajadas lo hacen a través de una máquina, sino que también hay casos de papeletas. Pero aquí quizás de cara a la población, para que conozcan qué es lo que quedó al final aprobado, ayer ya Nuevas Ideas dice que entonces no solamente la votación por internet, sino que incorpora la votación electrónica presencial, que es eso justamente lo que acaba de decirnos Diana Verónica, que habilitan una máquina y la gente llega. Ayer decían, porque todavía no hay certeza qué, o sea, en la ley incluso se dice que el tribunal deberá contratar a un tercero, porque obviamente el tribunal no tiene la capacidad instalada, un tercero para que vea qué tecnología. Para que le implemente todo esto. Para que implemente todo esto. Entonces... Pero, espérese. Quedó, yo no sé si hay un retroceso o qué van a aprobar hoy, pero quedó solo para presidente y vicepresidente y diputados. Y diputados, asamblea legislativa. ¿Y qué pasó con los alcaldes? Miren, ahí es donde también, bueno, es el otro punto al que iba. Es un retroceso en el sentido de que ha habido un mandato desde el órgano judicial a través de la sala, no de la sala impuesta de ahorita, sino que eso viene de años donde se ha venido exigiendo que se legisle en torno a esto. Hemos tenido posiciones donde siempre hemos dicho que hay que verificar bien el criterio de la representatividad, porque en el tema electoral vos elegís a alguien que te va a representar y cuyas decisiones van a tener un impacto directo en tu vida. Y en el ámbito local nosotros a veces hemos dicho, hay que comprobar arraigo o hacer que la gente que va a votar desde afuera por un tema local tenga, digamos, un impacto en las decisiones que se puedan tomar en los consejos. Y en eso habíamos avanzado en la legislatura anterior. En la legislatura anterior se aprobó la ley, las reformas a la ley que estaba vigente, incorporando la votación a consejos y determinando que la gente debía mostrar arraigo, ya sea teniendo familia acá, que dependiera económicamente de ella, teniendo un inmueble, que la gente pagara impuestos en ese municipio para tener una relación. Pero ayer, de tajo, sin una explicación, y esto también hay que señalar que es totalmente incoherente al discurso, porque ¿qué ha pasado en todo este año y meses que ya llevamos de esta legislatura? Recurrentemente el discurso de los diputados de Nuevas Ideas ha sido: los anteriores no querían que votaran, hoy vamos a ampliar, nunca ampliaron para votación de consejos municipales, hoy lo vamos a hacer. Y ahora es como darle un espaldarazo. Pero ¿cuál fue el argumento ayer en la comisión? No hubo argumento técnico.
yo ahora espero que en el Pleno Legislativo se explique el motivo. Porque quienes adversaban esto decían, porque alguien en Virginia va a incidir en Santa Ana, en Chirilagua, vaya. En Chirilagua. Exacto. En Chirilagua, si no vive ahí. O ya no tiene intereses ahí. Ajá. Porque vaya, lo que dice Anabel, y me parece lógico, si yo vivo ya en Virginia, pero mi familia, a quien le mando la remesa, etcétera, etcétera, vive en Chirilagua, ahí sí hay una incidencia directa y tengo derecho a decidir quiénes gobiernen en ese municipio. O tiene un inmueble, o tiene un negocio, todo eso se había dejado enlistado, los criterios para comprobar arraigo, porque ahí, imagínense, el alcalde dice, yo voy a subir las tasas, los impuestos, le afecta al ciudadano que aunque esté fuera, tiene un vínculo directo acá. Entonces, ese es un escenario que se debió haber explorado, discutido. Pero o no sé si lo hicieron ellos a puerta cerrada. En el dictamen que establecieron ayer, ¿cómo queda entonces? Entonces, queda que solamente se votará desde el exterior por la presidencia, la vicepresidencia y diputados a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con lo de los documentos? Que es otro elemento pero que... ¿qué pasa con los diputados también? Porque tenés que elegir los diputados en donde tú tengas intereses. Exacto. Y esa es una cosa que venía a plantear porque, miren, al final quedó que se va a votar con DUI, se puede votar con DUI o con pasaporte. Un tema que también nosotros cuestionamos por lo mismo que hablaba al inicio de la construcción del registro electoral. La ley es clara en decir que el registro electoral se nutre de lo que viene del Registro Nacional de las Personas Naturales, no de migración, que es la que tiene la base de pasaportes. Vaya, pero al fin lo dejaron así. Y acá hay un tema justamente que abulta la votación para el departamento de San Salvador. Y eso genera riesgos. ¿Por qué? Porque en este caso se dice, están las dos modalidades, para que la gente sepa. Está la modalidad remota por internet, a la que le dicen que va a poder tener derecho o acceso a aquellos que tengan DUI, ya sea emitido aquí en El Salvador o fuera del Salvador, con dirección en el extranjero. Y que el voto, ¿verdad?, va a ir distribuido. Obviamente la presidencial es una circunscripción nacional, esa es general. En el caso de los diputados y diputadas, es la persona que tiene dirección en el extranjero, todos los votos van para San Salvador departamento. Pero, ¿y por qué? No hubo una explicación ahí. ¿Por qué? Porque fácilmente ahí se hubiese podido incorporar que el departamento de nacimiento de las personas, el departamento de sus padres, si es que él nació allá, ¿verdad? Porque puede ser que, obviamente, cuando a veces tienen dirección de allá, pues los nacidos allá o quien allá decide poner la dirección. Pero hay formas de haber hecho otra vinculación de arraigo. Y ahí se está abultando San Salvador. Y no vayan a decir que es porque yo soy de San Salvador y que estoy diciendo de que... A ver, entonces cualquiera hermano salvadoreño con dirección en el exterior, no solo en Estados Unidos, el voto que él haga por diputados es para los de San Salvador nada más. Sí, y lo mismo con los pasaportes. Todo el que decida votar con pasaporte, su voto para diputados irá cargado al departamento de San Salvador. Donde queda la excepción es en los DUIs, que hay que decir que es la menor cantidad, que son un poquito arriba de 150,000, que tienen dirección de acá, ¿verdad? Eso que sí. Es normalmente la gente que cuando quiere votar tiene que venir al país y vota en el país. Exacto. Y ellos sí, el voto va a ir cargado, ¿verdad? O se va a asignar al departamento que les aparece, obviamente, del DUI. Y aquí no terminé de decir, pero en el caso de las modalidades, el remoto por internet lo va a poder usar quien tiene DUI con dirección del exterior, que hay que decir que es la mayoría. Ahí hay más de 500,000, según el registro que nos facilitaba el RNPN, habría que ver el dato actualizado. Y en el caso de, también ahí hay un cuestionamiento, ¿por qué hacer esa distinción? Si miren, a los que les están diciendo que van a tener que ir a votar de manera presencial es a los que tienen DUI con dirección de acá. De aquí. O con pasaporte. Y yo acá quiero decir algo, cuando en la legislación anterior se aprobó el voto postal, tenía la base un estudio. Miren, la población nuestra en muchos casos aún se encuentra en una condición irregular.
legal allá, ¿verdad? O sea, está en espera de poder accesar a bueno, ahorita el TPS ya casi va a vencer en diciembre, habrá que ver qué pasa, pero están esperando un estatus legal permanente y no lo tienen. Por eso la determinación en aquel momento, que además contó con apoyo técnico del PNUD, fue que el voto postal era lo más adecuado, porque a la gente le da miedo ir a los espacios, digamos, a un consulado, a una embajada, porque piensa que puede llegar ahí, digamos, una autoridad, en este caso en Estados Unidos, y ella no tenga papeles para respaldarse. Entonces, eso también va en contra del derecho de la gente. Aunque el salvadoreño en el exterior para eso tenía que empadronarse. Exacto, exacto. Ajá. Bueno, sí, había un proceso y miren, si la aplicación del tribunal era lenta, esas son cosas que se podían facilitar. Y por eso ayer yo en la comisión les mencionaba, están dejando un sistema, digamos, híbrido, ¿verdad? Porque hay voto por internet, voto presencial electrónico. ¿Por qué no dejar también el voto postal? Porque hubo gente incluso ahí en vivo en la comisión que manifestó un poco de temor en torno a la tecnología y la garantía de la seguridad del proceso. Entonces, si hay experiencias también en otros países, como por ejemplo Argentina, les mencionaba yo, que lo que hacen es que utilizan mecanismos de seguridad en los sobres, porque el problema que ellos plantean, además del paso de empadronarse, que como les digo, es desde la lógica electoral, de la logística electoral, de la preparación, es un paso necesario, que se había que agilizar el sistema y otras cosas, pues eso había que revisarlo, pero tratar de... se sataniza, digamos, un proceso que es parte de la preparación de una elección. Y en este caso, les comentaba yo que se hubiese podido, digamos, en todo caso, mejorar el proceso postal anticipándose a los tiempos. Porque ¿qué ha pasado en otros momentos donde había quejas de que los sobres les llegaban después del día de la elección o que acá los sobres venían después de que se terminaba el escrutinio? Porque aquí los plazos para el cierre definitivo y dejar en firme las candidaturas son, digamos, bien avanzados los plazos. Y bien entonces, cerca del día de la elección. Bien cerca del día de la elección, y eso hacía más pequeños los tiempos, más cortos los tiempos para hacer todo el proceso del envío y de la recepción. ¿Qué pasa en otros lados? Lo que se manda son sobres con medidas de seguridad. Y se habilita que la gente bajo una, digamos, una inscripción, un empadronamiento, diga, ¿verdad?, que va a votar y se le habilita para imprimir las papeletas. Pero el sobre es el que da la garantía del proceso. Ya si vienen 2 papeletas es voto nulo. En fin, hay otras formas de desarrollar ese mecanismo que hoy por hoy, como les digo, sigue siendo de los más seguros. Porque por más que traten de justificar en el tema de la agilidad del proceso, en tema electoral hay como varios principios, ¿verdad? Y se deben de poner en una balanza. Claro que la gente necesita un proceso ágil. Cuando vamos aquí todos queremos pasar rápido en la cola de la JRB, de la mesa de votación, pero también se deben cuidar principios básicos como la secretividad, la transparencia, y eso hoy por hoy todavía no está plenamente garantizado en un sistema remoto por internet. Quiere decir que si yo estoy en la Florida y tengo mi DUI con dirección en El Salvador, a las 8 de la mañana que abra el consulado, voy, voto de manera electrónica. Me subo en un avión, me vengo a El Salvador y como voy a estar en el padrón de aquí, puedo votar también. Ese es el tema de... O sea, puedo votar 2 veces. De obviar un paso como el que la gente exprese su voluntad de votar desde el exterior. ¿De dónde votar? De dónde votar. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dirección de aquí, obviamente va a aparecer en el registro aquí, va a aparecer en allá, el padrón. En el padrón de su municipio, del centro de votación donde le corresponde, por donde vive, ¿vea? Por su domicilio, y también va a tener que estar habilitado el padrón desde el exterior. Entonces hay riesgos grandes en que pues se va a vulnerar el proceso. Riesgos de fraude. A veces dicen uno, ahí andan levantando alarmas o fantasmas. Es que no es eso. Miren, acá venimos de una historia en materia electoral donde los fraudes electorales estaban ahí a la orden del día. Y ahora que se habiliten, digamos, mecanismos que también pueden vulnerar el proceso, es alarmante porque es retroceder en algo que se había venido tratando de avanzar de manera también conjunta con la institucionalidad, ¿verdad?, el Tribunal Supremo Electoral
Y obviamente es difícil quizás esto, aunque no suene popular, pero hay que decirlo porque la gente tiene que tener en cuenta que está en riesgo también su voluntad. O sea, no es solamente porque no van a votar por el FMLN o porque nosotros creemos que en el exterior no van a votar por nosotros. Hasta los votos que puedan venir dirigidos para X o Y partido se ponen en riesgo por la vulneración o lo frágil, digamos, que porque es el sistema proceso. no tiene los candados para protegerse. Dice Fernando, don Tony, ¿usted cree capaz que alguien haga eso y se ríe? Yo creo que hasta gira pueden hacer, Florida, California, El Salvador. Miren, como dice nuestro buen amigo Julio Valdivieso, se han visto hasta muertos botando basura. Cuando la diputada habla de la seguridad del sistema, se refiere hace referencia de dónde venimos. Recordemos que aquí venimos de elecciones en donde las cajas se llenaban de votos. Exacto. Más que del... O sea, la Junta Receptora de Votos aceptaba 300 votos y aparecían 600, sí, ¿verdad? Toda la vida se iba a la luz. O sea, venimos de un sistema o venimos de sistemas donde hubo corrupción, así de claro, hablemoslo, ¿verdad? Por eso es que se habla de cómo establecer un sistema que permita candados, que nos dé garantías a todos, ¿verdad?, de que la voluntad se va a respetar. Porque si Anabel y yo votamos por el presidente Bukele, ¿verdad?, pero vienen otros y el sistema está vulnerado, van a cambiar la decisión de Anabel y yo, ¿verdad? Sí. Es que eso es lo que... Y aquí no se trata de partidos políticos, ni de personas, ni de nada. Sí, se trata que del proceso. Que el voto que es uno, que es de uno, se respete, pues. Sí. Y un voto puede hacer la diferencia. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Y acá hay un elemento también en el caso de garantizar la secretividad del voto, por ejemplo, de que no se pueda hacer esa relación de uno a uno, ¿verdad? De que que es el que votó, yo veo por quién vota. Y obviamente acá hay un tema que no soy experta en informática, ni programadora, ni mucho menos, pero hay situaciones que vulneran o pueden vulnerar también ese principio y además un derecho que está dado por, obviamente el derecho a votar, pero que el voto es directo, secreto, ¿verdad? Y que debe tener transparencia. Y esos principios, así como está la ley, pues no están garantizados. Y ya vamos a ver que al final habrá que esperar a ver el tribunal cómo lo implementa, pero no podemos dejar de señalarlo. Y fíjense que en el caso de la votación remota por internet, le dan un plazo de un mes. O sea, desde 30 días antes del día de la elección va a estar habilitado el aplicativo, el sistema, sea lo que sea que se vaya a hacer para la votación remota por internet. Y eso riñe con los plazos de la propaganda electoral, de la campaña electoral, con otros plazos que también están definidos en la ley. Y no es, digamos, en esto atinente que me digan, en tal país así lo hacen, porque por eso estamos hablando de nuestro antecedente histórico. En materia de reformas electorales no se puede perder de vista todo el camino recorrido y tampoco el contexto en el que estamos, porque el contexto pesa mucho. Dice Sergio Zelaya. Buena, solo una pregunta. ¿La verdad piensan que los hermanos en el exterior tienen $600 para venir a votar otra vez? Pues... Yo sé que hacen charters, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes hacían vuelos charters para venir a votar. Estoy leyendo y eso baja los presupuestos. Estoy leyendo unas declaraciones de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, quien dijo: los compatriotas que desean votar por alcaldes y parlacen pueden venir al país a hacerlo. O sea, no, claro. Pues sí. Están habilitados siempre y cuando tengas DUI con dirección acá. Claro. Ajá. Esos son los que pueden venir a votar acá. Eso es lo que les decía, la contradicción del discurso de ellos, porque son incoherentes. Si les hubieran preguntado hace unos meses atrás si no le iban a habilitar a la gente a votar por consejos municipales desde el exterior, les hubieran dicho que claro que lo iban a hacer, que iban a saldar una deuda histórica, así como dicen en todo. Sí, pero habrá que ver cuál es el argumento, ¿verdad? La verdad que lo tengan. El tema de las reformas electorales es una deuda histórica, Anabel, sí, porque los partidos políticos en realidad no han hecho lo necesario, ¿verdad? Recordemos que todas estas reformas vienen de la Asamblea Legislativa y en realidad el proceso ha sido lento, Anabel. Sí, porque requiere al menos, y es lo que se ha procurado al menos en otros momentos,
de mi experiencia en la Asamblea Legislativa, porque a partir de la firma de los acuerdos de paz es donde se da la más grande reforma en materia electoral y se ha venido construyendo sobre eso. Quizás no a la velocidad que se requiere, eso sí, porque siempre hubo necesidad de consensos. Y es lo que yo les decía, y la teoría electoral plantea que es importante que en materia de reformas electorales todos los actores participen y se sientan con la confianza de que el sistema es seguro, es confiable y que justamente, digamos, se va a participar en igualdad de condiciones. Pero teniendo en el centro siempre que se trata de un derecho. Yo creo que acá lo que no podemos perder de vista es que se trata de la población, incluso de la del exterior que está esperando votar, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, yo no, ¿verdad? Quizás porque el proceso no ha sido como ellos lo han querido, habrá que ver ahora, pero definitivamente es irresponsable no tener, digamos, el cuidado de dejar esos candados y esa garantía. Anabel, pero entonces la reforma o lo que van a aprobar ahora incluye que tienen que contratar a una empresa que habilite el voto electrónico, ya sea desde manera remota, o sea, desde mi celular o desde mi computadora, o desde la máquina que van a colocar en consulados o embajadas, ¿verdad? Pero también se tendrá que contratar otra empresa que audite el trabajo que va a hacer esta y que garantice que la voluntad de las personas que han llegado a votar de esta manera, aunque resulte redundante, se respeta. Sí, se dejó, miren, para empezar, yo también cuestioné que desde la ley se dejara de manera expresa el mandato a contratar a un tercero, porque al final esa es una facultad del tribunal de decidir cómo lo hace, porque ha habido otros momentos donde vía cooperación, evitando un gasto, ¿verdad?, de recursos, se han implementado modalidades o se ha incorporado tecnología a las mesas de votación. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de resultados, Corea donó una vez una gran cantidad de máquinas. Sí, en la última elección que no fue. Sí, las dos últimas creo yo que lo hizo. Entonces, dejar ahí atado primero al tribunal de que deberá contratar. Bueno, pero eso digamos que es un punto. Lo otro es que pasan por alto también y se lo dejan desde la ley que no tiene que usar la ALACAP. Yo les cuestionaba ayer que no es correcto seguir en esa lógica de bypassearse, como decimos, o de evitar pasar por los procesos de contratación y adquisición que la ley de compras actuales ya establece y que incluso da plazos de urgencia si los tiempos son cortos. O sea, no es justificación que me digan, es que el tribunal ya está contra el tiempo, si ellos se han tardado más de un año en definir la modalidad de votación. Entonces, hay puntos también desde el aspecto administrativo y de uso de la fondos. CAP usando los términos de emergencia o de contra el tiempo, no sé cómo se llama la figura. Compras de urgencia. Compras de urgencia. Del artículo 72, artículo 73 de la ALACAP lo desarrolla y ahí hay formas de hacerlo. Entonces, es cierto, se dejó al final que también, además de eso, se va a incorporar una empresa auditora. Habrá que ver, como les digo, porque muchas de las cosas que se les pedía en el momento de la comisión ayer que pudieran ampliar, decían de que no tenía que quedar en la ley porque el tribunal lo va a desarrollar vía reglamento o vía instructivo. 8:36, pausa. Volvemos. De la mañana. Diana, Verónica y Tony. Medio mordisqueamos aquí un poquito, pero se pudo, ¿verdad? Se deja. Es que aquí la conversación también se pone bien interesante. Bueno, hoy estamos conversando con la diputada del FMLN, Anabel Belloso, quien es miembro de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Ayer se aprobó dictamen que se espera que pase hoy al Pleno. Anabel, hay que tomar en cuenta que el hecho que baje hoy al Pleno puede todavía sufrir cambios, ¿verdad? Sí, el hecho que haya un dictamen no significa que así se va a aprobar. Exacto. No, y sobre todo por los antecedentes que ya tenemos en esta legislatura, que las comisiones aprueban un texto y ya el día del Pleno ha cambiado. O sea, se ha dado también este tipo de situaciones. Habrá que estar pendientes ahora porque todavía no hemos tenido acceso, a pesar de que yo ayer al cierre de la comisión
solicité se nos compartiera, ¿verdad?, a quienes formamos parte de la comisión, ya el texto con todas las modificaciones que le incorporaron en la comisión, y no lo hemos tenido hasta esta hora, todavía no tenemos acceso. Entonces, en resumen, el que tenga DUI con dirección en el exterior podrá votar por internet. No se sabe cómo todavía. O sea, el aplicativo, sí, eso aplicativo todavía no se sabe. Uh-huh. Lo otro es, el que tenga dirección de El Salvador deberá presentarse a votar a una sede diplomática y lo hará electrónicamente. Así es, ¿verdad? Sí, electrónico presencial se llama. Uh-huh. Lo otro es que no se incluye la votación por alcaldes y consejos municipales. Esa la sacaron. Y Parlacen también la sacaron. Sí. ¿Qué es lo otro? Lo otro es que pueden votar con el pasaporte. Sí, con DUI y pasaporte. O pasaporte, ¿verdad? Perdón. Ajá, ya sea DUI o pasaporte. O pasaporte. Y lo otro, ¿y si está vencido? Pero en este también lo han dejado habilitado. Y ahí yo también quiero expresar que nosotros siempre hemos señalado que eso también le mete inseguridad a la conformación del registro electoral. Porque no es lo mismo, digamos. Y además es contradictorio en el discurso de ellos, porque al final se ha hasta aprobado recursos, se han abierto más sedes o consulados en el exterior, se ha llevado la impresión del DUI hacia afuera. Entonces es como una contradicción entre el incentivar a que la gente tenga su documento a decir que se les va a abrir, digamos, la posibilidad de votar con documento vencido, pero al final así lo han dejado, ¿verdad? Y el tema aquí con los documentos y con la modalidad es que sí hay una relación. En el caso de las personas que van a votar por internet, son únicamente las que tienen DUI, ya sea que lo sacaron aquí o se lo dieron allá en el exterior con dirección del exterior. El pasaporte y DUI con dirección de aquí es para la gente que va a ir presencial a los consulados o a los locales que el tribunal habilite, porque hay que recordar que no tenemos en todos los estados, o dependerá del tribunal cómo, y también de los recursos. Cómo arme la logística. Exacto, eso implica también bastante recursos. Y lo otro es que los votos de los que tengan dirección en el exterior, que van a votar por internet, esos votos para Asamblea Legislativa vienen a la circunscripción de San Salvador. Sí. Nada más. Nada más. Ajá. Solo se va a hacer la distribución dependiendo de del departamento que aparezca reflejado en el DUI de nacimiento para aquellas personas con documento único de identidad que voten fuera, pero que tienen la dirección de acá de El Salvador. Eso les decía que es un tema que no hubo tampoco una explicación, teniendo en cuenta que hay otras formas de haber hecho una mejor distribución. Incluso en otras versiones de sus mismas propuestas habían como que la gente iba a decir, ¿verdad? No, yo voy se daba la opción, ¿verdad? Si la gente a través del departamento de nacimiento de sus papás o del departamento del nacimiento de ellos, si es que nacieron acá. Porque esto, en todo caso, solo tuviera sentido y fuera válido para aquellas personas que han nacido fuera de nuestro país, que por la ley del nombre, al momento de asentarlos, ¿verdad?, o de sacar la partida de nacimiento, se hace en la alcaldía de San Salvador. Pero a quienes han nacido aquí y ya con el paso de los años, al sacar su DUI, han decidido poner la dirección del exterior, esos tenían forma de dársele, digamos, o hacer el vínculo de arraigo con su departamento, que ya lo hemos dicho, tiene que ver con la representatividad y de que las decisiones que se van a tomar tengan un impacto directo. Entonces habría que escucharles cuál es la explicación, porque al menos el día de ayer en torno a eso y yo no me imagino la campaña educativa que hay que hacer, Tony, porque yo ya me entreveré. Menos mal que yo voto aquí, ¿verdad? Pero para yo me ataranté. Sí, yo ahorita me entreveré. Ajá. Esas son las consideraciones, del dictamen. Sí. Ahora le voy a hacer la pregunta es políticamente, ¿por qué cree que están tomando estas decisiones? Bueno, desde el inicio, al escuchar, digamos, el afán por ir solamente por una vía que habilita, digamos, en el caso de la votación remota por internet, para empezar por el tema de la modalidad, creo que tiene que ver, ¿verdad? No sé, al final uno les dice que los riesgos que eso representa y cómo se puede abrir paso al fraude. O sea, aquí miren, ni siquiera ellos es que estén
seguros, exentos, de que puedan ser vulneradas la decisión de la población que tiene simpatía por ellos. ¿Por qué? Ya se mencionaba acá, recientemente se ha conocido del hackeo de correos electrónicos de la policía, de la Fuerza Armada, se hacen en otros países. Es que los sistemas de internet no te garantizan nada, sí, porque al final la auditoría forense que les hacen a los sistemas, al final no sé qué empresa te lo podrá garantizar. Aquí está Jorge que nos está escuchando. Mira, qué bueno en Boston. En Boston. Dice, hey, diputada, el problema del DUI es que nadie lo quiere sacar. Porque ni para comprar cerveza le sirve a uno eso. En cambio, el pasaporte, si yo no tengo DUI, voy a votar con pasaporte. Eso. Sí, y yo por eso al final, miren, yo del habilitar otro documento, la cuestión que, digamos, señalaba era en torno a lo complicado que sería construir el registro electoral, porque el tribunal alimenta el registro electoral permanentemente con el RNPN, porque ya hay un canal de comunicación y ya está establecido. Ahora se mete un nuevo documento que el tribunal no tiene esa base, lo tiene Migración y Extranjería. Cuando llegaron a la comisión, miren, ahí hay un tema de que, pasaportes que tienen respaldo de partida de nacimiento, pasaportes que tienen respaldo con DUI, pasaportes vencidos que no se sabe exactamente cuánto. Entonces, ese es el tema. No, yo entiendo, y miren, creo que es bueno dejarlo claro, y lo voy a aprovecho ahora el espacio de reafirmar el compromiso que hay de garantizar el derecho a todos por igual. O sea, yo sé que esto ha sido y es complejo, pero veamos en el mundo. O sea, tampoco no es que solo en nuestro caso sea que no hay voto desde el exterior como se debería o de la manera más fácil, ¿no? Y no ha sido quizás, en todo caso, falta de voluntad, sino que buscar que se cuide realmente el proceso. Vamos ahora en esta fase, pero eso le mete también un poco de incerteza al proceso por lo complejo de la conformación del registro. Y además por lo que ya mencionábamos, que no se deja un paso donde la gente exprese que va a votar allá, aun cuando va a estar habilitada también para hacerlo desde acá en el caso de las direcciones nacionales. Entonces locales. Hay una serie de cosas, pero yo entiendo e incluso les he dicho en otros momentos en la comisión, cierto, cada país tiene sus características y sobre eso nos debemos basar, pero también debemos ver ejemplos en cuanto a la implementación del voto desde el exterior. México lo hizo el año pasado, habilitaron por primera vez la votación por internet y la participación fue sumamente baja. Y hablo de México porque digamos que tiene características comunes nuestra comunidad en el exterior con la de México. Sheila, hay un audio, por favor, nos ayuda. Y también quiero ver Manés, ¿dónde es que está Manés? Veamos si es desde el exterior. No, es de acá. Es de acá, sí. Solo quiero terminar en esto rapidito lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Diana Verónica decía, acá lo fundamental también es el tema de la educación. Miren, porque se puede habilitar un montón de cosas, pero si no hay, y en el tema de educación no estoy diciendo propaganda o campaña electoral, porque las consultas, y los hago entre comillas, que hizo la comisión en el exterior eran prácticamente meeting. No es cierto que era un proceso de consulta desde la perspectiva institucional de la Comisión de Reformas Electorales, eran nuevas ideas allá. Entonces, cuando se haga desde la perspectiva educativa, obviamente es un gran reto para que la gente conozca y pueda participar, porque si no, vamos a seguir registrando bajos niveles de participación desde el exterior. Sí, porque va a ser complicado y la gente hasta se puede equivocar. Exacto. ¿Verdad? Porque pues sí, ya nos explicabas que de acuerdo al dictamen, dependiendo de cómo esté el DUI, así es que van a poder emitir su voto desde el exterior, si no tendrá que ser con el pasaporte. Sí, o los que quieran votar por consejo, venir aquí, como dijo la colega ahí en la comisión, a vivir la fiesta cívica desde acá, contradiciendo lo que han venido manifestando todos estos meses atrás, ¿verdad? Que era facilitar. Entonces ahí no le está facilitando el proceso a que reside en el exterior. Por eso, en este tema, yo espero ahora poder escuchar también planteamientos técnicos, ¿verdad?, de los colegas, porque usualmente se limitan a seguir repitiendo el mismo discurso, que no abona en nada a la construcción de leyes que realmente vengan a favorecer, porque al final termina siempre cayéndose en el discurso cargado de mentiras, de odio y repitiendo las mismas cosas. Hola, muy buenos días. Miren, lo que yo no estoy de acuerdo en varias cosas, pero tal vez la principal es lo que quieren hacer, que cualquiera puede ir a votar
aún sin registro electoral. Yo creo que ese es el principal fraude que se puede dar. Nosotros estamos inscritos y tenemos un registro electoral, pero en el exterior no se tiene. Entonces, yo creo que ahí pudiera ser, por cualquiera puede ser vulnerable. De ahí lo otro, pues, no sé, es gente que sí son salvadoreños, pero no viven aquí y no sabe lo que está pasando aquí. No sabe quién es Henry Flores, no sabe quién es Mario Durán, ¿me entiende? Entonces, sino que simplemente van a votar por una bandera y no saben si estas personas están haciendo un buen trabajo o no. Así que eso del voto al exterior, sí, mis dudas. Saludos. Ok, gracias por la participación. Los consulados y sedes diplomáticas pueden emitir DUIs. En algunos lugares, bueno, sí en todos, lo que todavía, digamos, se ha venido avanzando es la impresión desde allá, ¿verdad? Porque eso, y hay que decirlo, se hacían ferias desde antes, o sea, es un tema que ha venido funcionando. Obviamente a los gobiernos que llegan les toca avanzar, ¿verdad? Por eso no es cierto cuando en el discurso se dice que hoy por primera vez está haciendo ciertas cosas. No, si este gobierno tiene la obligación de mejorar lo que ha encontrado, si así es. Y en esto sí hay que decir que creo que fue en el mes de agosto del año pasado, se implementó ya el tema de imprimir desde allá. Porque antes lo que sucedía es que la gente iba a los consulados a solicitar, ¿verdad?, que se emitiera el DUI, y tenía que regresar después a traerlo porque se mandaba a imprimir acá. Pero eso también ha tenido a la base, primero, un tema de seguridad porque se trata de un documento de identidad, y lo otro, el tema de recursos. Y por eso el año pasado hubo refuerzos presupuestarios al RNPN, y les voy a decir algo, en el discurso de ellos decían que se esperaban que más de 400,000 personas sacaran el DUI el año pasado en el lapso de agosto a diciembre que se habilita la impresión allá. Y según las mismas cifras que el RNPN ha compartido, fueron alrededor de 180,000 personas. O sea, por eso les decía, no es automático, esto requiere también campañas de educación y comunicando pues lo que se está, digamos, haciendo. Porque al final... Es que al final también los DUI Centros es una empresa subcontratada para la emisión del DUI. Claro. Entonces, quien tenía que llevar la máquina, o sea, en las embajadas se hizo un pequeño DUI Centro, ¿verdad? Sí. O sea, los DUI Centros tuvieron que invertir en poner oficinas allá. Dice W. Lemos, buenos días, vivo fuera del país y mi pregunta es si con mi DUI vencido ¿puedo votar? Pregunta, adelantando que votaría por Nayib Bukele. Bueno, eso ya es cosa tuya. Si lo querés contar, sí, está bien. Y sí, por lo menos hasta hoy, ¿verdad? En el Pleno, si se aprueba, sí va a ser posible, porque al final se ha dejado habilitado que se vote con DUI vencido también. Entonces sí podrá votar. Sí podrá. Y como es para presidente, que ya estaba habilitado desde antes, no hay problema. Dependiendo de cómo tenga su dirección, es que si lo va a hacer desde internet o lo va a tocar ir a una sede habilitada como centro de votación en el lugar donde reside. Sí, dependiendo si tiene dirección de afuera o de aquí. Exacto. Eso ya... Así es como bueno, el dictamen dice que todavía no lo ha visto. No. Esperemos que no hayan novedades de aquí a la tarde que se esté discutiendo el tema, porque puede suceder también. Además, no quiero decirte que no se pueda modificar. El Pleno tiene la facultad de modificar en la discusión. El tema es que de lo que ha sucedido en otras comisiones con otros temas, como por ejemplo la ley de bomberos, es que de la comisión... antes de la discusión en el Pleno ya llevaba cambios. ¿Y quién autorizó esos cambios? Si la comisión había votado ciertas cosas. Ese es el tema, habrá que ver. Ya que el Pleno modifica, eso sí está dentro de las facultades que tenemos como diputados y diputadas. Obviamente habrá que esperar la discusión, pero sí decir que en términos pues así como generales alrededor de este tema, hay preocupación por los portillos que quedan abiertos. El más preocupado es el Tribunal Supremo Electoral para ver cómo va a implementar todo esto. Pues se juega la credibilidad de una institución. La misma empresa que contraten juega su credibilidad en este tema. Recordemos que en el 2018, la primera vez que yo participé de diputada, hubo una empresa
que la que se dio para la transmisión de los resultados, que hubo un error en la programación de las preferencias, ¿se recuerdan? Esa fue que hubo diputados solo la mañana del día siguiente y al mediodía ya no eran diputados. Pobrecitos, porque se pusieron felices por un rato. Ahí yo no quedaba. Hay que aclarar, ¿verdad? Tampoco es que aparecían como diputados, no, que la tendencia marcaba que eran de los que estaban siendo más votados. Pues sí. Ajá. No, pero es que hay que recordar, si funciona el sistema, y prácticamente lo hemos venido experimentando en las últimas elecciones, los resultados preliminares pegan mucho con los finales. Eso es así. Y en esa vez, por un error en la programación, los departamentos con más de 10 escaños, que en este caso solo es La Libertad y San Salvador, aparecían corridos los nombres de las preferencias. Y a ese tipo de situaciones nos enfrentamos. No es ser fatalista, es una realidad. Y lo que debemos procurar es cuidar ese avance que teníamos en materia democrática y sobre todo en tema electoral, que nos ha costado al país sangre incluso, pues, porque el tema de los fraudes electorales fue un detonante del estallido social. Así que no es que uno esté en contra de que voten, quienes viven fuera, no. Lo que pasa es que hay que garantizarles que su voto se va a cuidar y va a ser reflejado en los resultados. Sí, que se vote y que se vote bien. Gracias, Anabel. Gracias, Anabel. Hay muchas inquietudes, ahí lo que está sucediendo en el FMLN también, pero son las 9:02 y la tenemos que despachar. Sí. Tema para otra conversación, no es que no le hemos querido preguntar. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.